Encontré algo. Me salió en Reels. Era el consejo de un mago para que cualquier persona que yo deseara en ese momento pensara en mí. Nada más porque sí hice el conjuro que indicaba y abrí una puerta que no debí tocar siquiera. Ya no puedo dormir, por lo que vienen las noches. Hoy vamos a descubrir nuevas razones para cuidarnos de la brujería. Mucho cuidado con lo que comes, con confiar en alguien que no deberías, pero también mucho cuidado con abrir la puerta por hacer cualquier conjuro que te parezca inocente porque lo viste en una red social. Puedes terminar aquí como protagonista. Ya no hay marcha atrás. Si te afectan particularmente estos temas, es la última oportunidad para dejar este episodio, porque en 10 segundos comenzamos con Relatos de la Noche. ¿Listos? 5, 4, 3, 2. Hola comunidad, les quiero compartir algo que me sucedió por meterme con lo que no debía. Llevo años escuchando sus relatos. Siempre me han relajado mucho y hasta hace poco me consideraba completamente escéptico. Nunca me había tocado ver o escuchar o percibir nada fuera de lo normal. Todo empezó, como les decía, por curioso. Estaba perdiendo el tiempo en redes sociales cuando me apareció un video que decía algo así como: ¿quieres ser irresistible para las mujeres? Las instrucciones eran simples. Dibujar un patrón con tinta roja en la muñeca derecha, ponerle un poco de... y decir unas palabras. Lo hice más por curiosidad que porque creyera en eso. Para mi sorpresa, esa misma semana tuve mucha suerte. Sin entrar en detalles, solo diré que conocí a una mujer muy bonita a la que jamás imaginé que pudiera interesarle. En ese momento como que no relacioné lo que había pasado con ese supuesto conjuro, porque no es como que me hubiera quedado esperando a que diera resultados. Fue hasta días después, cuando todavía alcancé a ver un poco de la marca en mi muñeca, que recordé el video. Claro, entonces sí lo relacioné, aunque sin estar realmente convencido. Pasaron los días y volví a encontrar otro video, esta vez de un supuesto mago. Las instrucciones eran dibujar otro patrón con tinta roja en la palma de la mano, mencionar el nombre de una persona, decir la frase «ven a mí» y terminar con una palabra que ya no recuerdo. Y lo hice. Para mi sorpresa, apenas terminé el procedimiento, a unos cuantos minutos, recibí un WhatsApp de esa persona. Obviamente era para cualquier cosa y aunque seguramente podría haber sido una coincidencia, a mí me pareció demasiada. Entré al perfil del supuesto mago y seguí viendo sus videos. El siguiente ritual decía que podías hacer que una persona soñara contigo. Solo había que decir su nombre y repetir una palabra mágica 7 veces. Lo hice otra vez sin muchas expectativas, pero con mucha curiosidad. A la mañana siguiente, esta persona me llamó de nuevo. Nunca me dijo que hubiera soñado conmigo. Ni siquiera era alguien con quien tuviera demasiada confianza, pero me pareció extraño que me buscara. La llamada incluso parecía solo una excusa para escuchar mi voz. Aproveché la situación y le propuse vernos. Y para mi sorpresa aceptó. Esa misma noche, comunidad, fui demasiado lejos con esto. Me sentía poderoso, que todo era posible, y pensé en una persona muy especial para mí, que ya no está en este plano. Habían pasado 3 años desde que murió. Siempre estuve enamorado de ella en secreto. No sé por qué lo hice. Tal vez solo quería saber si esos rituales realmente funcionaban, pero... ese relámpago fue real. Pero... repetí el procedimiento usando su nombre. Y después me fui a dormir sin saber qué esperar.
y ese fue el peor error que he cometido. Apenas me había dormido cuando algo me hizo volver. Abrí los ojos, pero no podía moverme. Entre mi sueño y la oscuridad de la habitación vi algo. Alguien estaba parada al lado de mi cama, como si me estuviera viendo dormir. Intenté moverme, despertar o algo, pero no podía. Solo veía la silueta. Dio un paso al frente. Mientras más se acercaba, mejor podía distinguirla sin importar la oscuridad. Tenía la piel completamente pegada a los huesos. Parecía un esqueleto con cabello. En ese momento sentí un ruido muy fuerte dentro de la cabeza, como si algo estuviera rompiéndose. La sensación fue tan extraña que pensé que estaba a punto de pasar algo terrible y sucedió. Sentí que flotaba hacia el techo. Vi mi cuerpo acostado sobre el colchón. Vi a esa cosa acostarse lentamente a mi lado, en la cama. Estoy completamente seguro de que no era ella, comunidad. De que no era el nombre que llamé. Seguí elevándome cuando llegué hasta la parte más alta de mi habitación. Entonces esa cosa acostada en mi cama levantó la cabeza y me vio, a mí en el techo, como si pudiera encontrarme de repente. Parecía que tenía los ojos muy hundidos en las cuencas. Después, extendió los brazos hacia mí y comenzó a atraerme, a bajarme. Sentí cómo llegaba a ella y me sujetaba de los brazos. Y en ese instante desperté. Eran las 6 de la mañana. Lo primero que hice fue revisar mis muñecas porque sentí un ardor muy fuerte. Tenía unas marcas como moretones. Mi habitación tenía un olor muy fuerte a tierra húmeda y hacía un frío extraño, como si fuera pleno invierno. Busqué nuevamente la página del supuesto mago para buscar en comentarios a ver si alguien había pasado por algo igual a mí, pero ya no pude encontrarla. Me bañé, desayuné y traté de hacer mi vida con normalidad. Y llegó la noche y volví a dormir. De nuevo desperté en la madrugada sin poder moverme, pero esta vez esa cosa estaba sobre mí. Se frotaba contra mí como si quisiera poseerme. Con mucho esfuerzo logré mover primero la cabeza. Después pude girar el cuerpo completo y en ese momento, sintiendo que me iba a caer de la cama, desperté. Mi cuarto seguía helado. Salí inmediatamente de la casa. Me subí al carro pensando en pasar ahí el resto de la noche. Como antes había tomado medicamento para dormir, el sueño terminó venciendo al miedo y finalmente me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó. Sentía que horas, que abriría los ojos para ver que ya había amanecido, pero cuando los abrí aún era de noche. Y la misma mujer estaba sentada en el asiento del copiloto, frente a mí. La alarma del teléfono fue la que terminó despertándome por completo. Entré a mi casa para bañarme e irme a trabajar. Pasé un día terrible. No dejaba de pensar en lo que estaba viviendo, en lo que venía en las noches. Usé camisas de manga larga para ocultar las marcas de las muñecas, porque se veían muy raras, como si me lastimara. Al salir del trabajo fui a conseguir pastillas de cafeína, además de preparar mucho café. No quería volver a dormir si iba a verla. Entré a mi casa decidido a pasar toda la noche despierto, pero descubrí algo peor. Antes de prender la luz creí ver algo. Alguien sentado en la silla del comedor. Quise ignorarlo y hacer como que no vi nada para dirigirme a mi habitación, pero desde allá escuché algo. Ven a cenar conmigo. Me metí a la cama. Me tapé la cabeza, cerré los ojos y no pensé en nada hasta quedarme dormido.
Me desperté. Me desperté porque sentí que algo se levantaba de mi cama. Como si hubiera estado ahí conmigo. Comunidad, mi casa desde entonces huele a muerte. Y ha estado muy fría. Solo entro por algunas cosas necesarias y siempre le pido a alguien que me acompañe. No quiero estar solo ahí. No puedo. No he dormido ahí desde hace una semana. Ya son varios vecinos que me preguntan si alguien se queda por las noches en la casa cuando yo no estoy, porque la ven, porque la escuchan. Comunidad, hace mucho que no puedo dormir, aunque esté lejos de mi casa. Gracias por continuar aquí, comunidad. Vamos a ver si nos cuentan un poquito más de esa historia que se compartió de forma anónima en el grupo de la comunidad allá en Facebook. Así que, pues esperemos que todo mejore. Y si no, pues estaremos muy pendientes de esta historia. Los relámpagos que están escuchando y la lluvia que se está escuchando en este momento, muy bajita a través del micrófono, es completamente real. Es una noche muy lluviosa en esta Ciudad de México y estamos utilizando un micrófono nuevo muy sensible, así que va a agarrar un poquito más del sonido de afuera, incluyendo esta bonita tormenta. Recuerden que ya viene Nuestra Muerte Escondida, mi segundo libro, así que si no han comprado el primero, es de sus últimas oportunidades. Cómprenlo si lo encuentran. Por acá, de todas formas, recuerden que siempre está el enlace para comprarlo al mejor precio en la descripción de este episodio. Y continuamos, que aún quedan muchos relatos de la noche. Hola, mucho gusto en saludar a la comunidad de Relatos de la Noche. Antes de comenzar, quiero pedirles un favor. Por respeto a mi familia, prefiero no decir el nombre del lugar donde nací ni dar datos que permitan identificar a las personas involucradas. Pueden mencionar únicamente que crecí en el estado de Hidalgo. Mi historia es larga y nunca he sabido qué título ponerle o cómo describirla, así que eso se los dejo a ustedes. Tampoco soy muy buen escribiendo, pero trataré de contar todo tal como lo recuerdo, porque lo que me ocurrió cuando tenía 10 años fue una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Lamentablemente la recuerdo con una claridad que preferiría no tener. Mi nombre es Jenny. Nací en Estados Unidos, pero crecí en un pueblo de Hidalgo junto con mis padres y mis 2 hermanos menores. Mis papás tenían una pequeña tienda instalada en la misma casa donde vivíamos. Era una construcción de 3 piezas: cocina, baño y una sala que se había convertido en el negocio. Durante el día entraban los vecinos a comprar refrescos, pan, veladoras, dulces, literal todo lo que necesitaran. Por las noches bajábamos una cortina, acomodábamos algunas cajas y el lugar volvía a formar parte de nuestra casa. Como la cocina era el espacio más amplio, mis papás dormían ahí con mis hermanas. Yo dormía a los pies de ellos sobre unas sillas que juntábamos para formar una especie de cama. No era lo más cómodo, pero yo estaba acostumbrada. Me cubría con una cobija, apoyaba la cabeza en un cojín y podía dormir escuchando la respiración de mi familia, el zumbido del refrigerador de la tienda y de vez en cuando algún vehículo que pasaba por la calle. No nos iba especialmente bien, aunque tampoco nos faltaba nada. Como decía mi abuela, siempre había algo para comer. Mis papás trabajaban todo el día, atendían la tienda, cuidaban a algunos animales y hacían lo posible para mantenernos. Éramos una familia feliz dentro de nuestras posibilidades, y con el tiempo comprendí que en los pueblos pequeños la gente suele darse cuenta muy rápido cuando un negocio comienza a prosperar. Había varias tiendas en la zona y se comentaba que algunas personas podían soportar que te fuera bien, pero les molestaba profundamente que te fuera mejor que a ellas. Yo tenía 10 años y no entendía esas rivalidades. Para mí la tienda era simplemente el lugar donde vivíamos, donde hacía la tarea y donde podía tomar algún dulce cuando mi mamá me daba permiso. Lo que me lleva a escribirles, comunidad, comenzó un sábado. Yo estaba jugando afuera de la casa cuando vi una bolsa negra tirada cerca de la entrada.
Estaba muy bien amarrada, como si alguien hubiera dado varias vueltas al plástico antes de hacer el nudo. Al principio pensé que era basura, pero cuando la empujé con el pie noté que pesaba demasiado. Me agaché, la toqué con las manos y traté de abrirla. El nudo estaba apretado y el plástico se sentía húmedo y frío. Estuve jalando durante un rato hasta que me dio miedo romperlo y fui a avisarle a mi mamá. Cuando le expliqué dónde estaba la bolsa, salió de inmediato. La miró desde cierta distancia y me preguntó si la había tocado. El tono con el que lo dijo me hizo pensar que estaba en problemas. Como temía que me regañara, le dije que no. Mi mamá entró a la casa y llamó a mi abuela, quien llegó acompañada por una de mis tías. Ella sabía más sobre limpias, trabajos y cosas de ese tipo. Las dos se acercaron a la bolsa con mucho cuidado y nos dijeron a mis hermanas y a mí que nos fuéramos a jugar. Pero yo siempre he sido curiosa, y en lugar de obedecer me escondí en un sitio desde donde podía ver lo que estaban haciendo. Cuando abrieron la bolsa distinguí tierra, sal y un huevo. No recuerdo si había alguna otra cosa, pero esos 3 elementos se me quedaron grabados. Mi tía y mi abuela comenzaron a hablar en voz baja. Después echaron alcohol sobre la bolsa y le prendieron fuego. También la rociaron con agua bendita y con 7 machos. El plástico se retorció mientras ardía y soltó un humo oscuro que olía muy mal. Ellas decían que se trataba de un trabajo de brujería y se preguntaban quién lo había dejado frente a la tienda. La conclusión más lógica para los adultos fue que estaba dirigido a mi mamá y al negocio. Yo escuché todo desde mi escondite, aunque en ese momento no sentí verdadero miedo. Conocía la palabra brujería, claro. La había oído en conversaciones de gente mayor, pero para mí seguía siendo algo lejano. Una de esas cosas que los adultos mencionaban cuando querían explicar una enfermedad, una mala racha o una pelea entre familias. Pasaron algunos meses. Yo seguía jugando con unas niñas que vivían cerca de nuestra casa. A mi mamá nunca le gustó que entrara a casas ajenas y me regañaba cuando descubría que había ido con ellas, pero a esa edad una piensa más en jugar que en las advertencias de los padres. La mamá de aquellas niñas era muy devota de la Santa Muerte. Su casa tenía cuadros, veladoras y figuras colocadas en diferentes habitaciones. Dentro de su recámara había un closet donde guardaba un altar grande, con una imagen que a mí me impresionaba por su tamaño. La figura estaba cubierta con un manto, sostenía su guadaña y se encontraba rodeada por vasos con agua, flores, cigarros, manzanas y veladoras. A veces la puerta del closet estaba abierta y yo pasaba frente a ella sin detenerme. No sabía qué significaban aquellas cosas ni tenía razones para pensar que estuvieran relacionadas conmigo. Un día fui a jugar con sus hijas y la señora nos regaló mangonadas. Abrió el congelador y sacó varias. A sus hijas y a los demás niños les entregó las que estaban acomodadas al frente. Para mí apartó unas bolsas y tomó una que estaba hasta el fondo. Una de sus hijas la vio y le dijo que esa tenía más chamoy, que quería cambiarla por la suya. Pero la mujer se molestó y respondió con firmeza: «No, esa es para ella». La niña en ese momento dejó de insistir. Yo recibí la mangonada y me la comí sin preguntarme por qué había sido guardada aparte. Tenía 10 años. No imaginaba que un adulto pudiera preparar algo con la intención de hacerle daño a una niña. Durante los siguientes días no ocurrió nada. Me sentía bien. Seguía jugando, ayudaba en la tienda y dormía en mis sillas como siempre. Pasaron varias semanas antes de que comenzara la peor etapa de mi vida. Debo decir, como seguramente ya se imaginarán ustedes, que años después, cuando mi familia trató de reconstruir todo, volvimos a hablar de aquella mangonada y de la manera en que la señora había insistido en que únicamente yo podía comerla. La noche en que sucedió todo, mis papás cerraron la tienda
Aseguraron la puerta con todo el cuidado de siempre. Días antes se había corrido el rumor de que unos muchachos habían entrado a robar en un negocio cercano. Por eso mi papá había puesto doble seguro. Para abrir desde dentro era necesario retirar ambos seguros y utilizar una llave que los adultos guardaban en un lugar específico. Me acomodé sobre las sillas, me cubrí con la cobija y me dormí viendo la oscuridad del techo. Mis padres y mis hermanas se acostaron a pocos metros de mí, en la cocina. La casa se quedó en silencio, salvo por el motor del refrigerador que se encendía y se apagaba durante la madrugada. No sé cuánto tiempo llevaba dormida cuando escuché la voz. Levántate. La voz era muy clara. No parecía venir de la calle ni del cuarto de mis papás. La escuché tan cercana que pensé que mi padre estaba parado junto a mí. Él acostumbraba a levantarse alrededor de las 6 de la mañana para ir a darles de comer a las vacas, así que imaginé que quería pedirme algo. Estaba cansada y me tapé la cabeza con la cobija, esperando que me dejara dormir. La voz volvió a pronunciar la misma palabra. Levántate. Continuó acostada. Entonces sentí algo helado apoyándose sobre mi frente. La sensación duró apenas un instante, pero recuerdo la presión exacta, como si me hubieran colocado un pedazo de metal sobre la piel. Escuché un disparo muy fuerte y sentí que algo me atravesaba la cabeza. Inmediatamente después, un calor intenso recorrió todo mi cuerpo. Me incorporé de golpe y quedé sentada sobre las sillas, respirando con dificultad. La tienda estaba completamente oscura. No veía las cajas, las repisas ni las botellas acomodadas cerca de la entrada. Frente a mí había un hombre vestido de negro. Era alto, llevaba traje y un sombrero elegante, como los catrines de las fotografías antiguas. La poca luz que entraba desde la calle apenas marcaba la forma de su ropa. Su rostro permaneció oculto bajo la sombra del sombrero, aunque sus ojos brillaban con una intensidad que me impedía apartar la mirada. No podría decir de qué color eran. Solo parecían 2 puntos de luz en medio de una cara que yo no alcanzaba a distinguir. Con la voz quebrada le pregunté quién era. Le pregunté qué hacía en nuestra casa. No vi que moviera la boca. Su respuesta, de alguna forma, se formó directamente dentro de mi cabeza. Tus padres y tus hermanas están muertos. Si no te quieres morir tú, ven conmigo. En algún momento me puse de pie. No recuerdo haber bajado de las sillas ni haber caminado hasta la cocina. Solo de pronto estaba parada en medio del cuarto, muy cerca de donde dormía mi familia. Volteé hacia ellos. Entraba un poco de luz por una ventana, suficiente para distinguir las cobijas y las formas inmóviles sobre la cama. Al principio creí verlos dormidos, nada más. Después vi sangre. Había manchas en las paredes, en el piso y sobre las cobijas. Mis papás y mis hermanas estaban desmembrados. Sus cuerpos no tenían cabeza y algunas partes parecían haber sido arrojadas alrededor de la habitación. Grité con todas mis fuerzas. Mi mamá me contó después que despertó al escucharme, que me vio parada en medio de la cocina, llorando y gritando, y que pensó que me dolía el estómago o que había tenido una pesadilla, que me ordenó que me acostara, que repitió mi nombre varias veces y prendió la luz. Pero yo nunca escuché su voz. Tampoco vi que la habitación se iluminara. Para mí la casa se mantenía completamente oscura. Seguía viendo los cuerpos de mi familia, y aquel hombre permanecía a pocos pasos de mí. En una esquina de la cocina distinguí varias sombras inmóviles,
parecían figuras humanas colocadas una junto a otra, aunque ninguna tenía rasgos. Sentía como que estaban esperando una orden. El hombre volvió a hablar dentro de mi cabeza. Ellos no te harán daño si yo no se los ordeno. Ven conmigo. Yo estaba convencida de que mis padres y mis hermanas habían muerto. Tenía 10 años, estaba sola y aquella presencia parecía ser lo único capaz de sacarme de la casa. Así que extendí la mano. Cuando él me tomó, sentí primero un frío insoportable que me subió por los dedos. Después llegó un calor extraño que avanzó por mi brazo hasta el hombro. Su mano no se sentía como una mano normal. La presión estaba ahí, pero parecía que yo sostenía algo sin carne. Me condujo hacia la ventana. Ábrela y salta. Yo iré detrás de ti. La ventana estaba por encima de mi cabeza. Tenía un seguro que debía levantarse antes de empujarla. Me estiré e intenté abrirla. Mis dedos temblaban tanto que resbalaban sobre el metal. Sentía las piernas débiles y apenas podía mantenerme de pie. Mi mamá se había levantado y estaba mirándome. Según ella, yo tenía los ojos completamente abiertos y hablaba sola mientras trataba de manipular la ventana. Me pedía que regresara a dormir, pero yo no reaccionaba. Lo único que repetía era: no puedo abrirla, no puedo. Mi madre se acercó, aunque por alguna razón no logró detenerme. Yo seguía viendo al hombre a mi lado. Como no pude abrir la ventana, me indicó que utilizara la puerta de la tienda. Corrí hacia el otro cuarto. Recuerdo haber atravesado la oscuridad, apartar una silla y llegar hasta la entrada. La puerta tenía 2 seguros y necesitaba llave. Hasta hoy no sé cómo conseguí abrirla. No recuerdo haber buscado la llave ni haber retirado cada seguro. Mi mamá asegura que escuchó el ruido de la puerta y que cuando reaccionó, yo ya había salido de la casa. Afuera el aire estaba frío. Corrí descalza hacia la carretera. Frente a nuestra vivienda había un cruce de caminos y en medio de ese cruce un poste con una lámpara amarilla. La carretera estaba vacía. No se escuchaban motores, voces ni animales. Únicamente mis pasos y mi respiración. Llegué hasta el espacio iluminado y me detuve debajo del poste. La luz caía sobre el pavimento. Atraía pequeños insectos que giraban alrededor del foco. Volteé hacia mi casa. El hombre había salido detrás de mí, pero se detuvo antes de llegar a la zona iluminada. Permanecía de pie en la oscuridad, justo donde terminaba la luz del poste. Su traje y su sombrero apenas se distinguían contra la noche, y ya no intentó avanzar. Yo estaba llorando. Seguía creyendo que toda mi familia estaba muerta. Le pregunté qué debía hacer. Le dije que ya no me quedaba nadie y que estaba sola. Y se rió. Su risa se escuchó con claridad en medio del cruce. Era una risa lenta, como si hubiera estado esperando que yo entendiera lo que acababa de suceder. O vienes conmigo, o te reúnes con tus padres. Señaló uno de los caminos. Si seguía por ahí podía llegar a unas cuantas casas, aunque más adelante había un barranco. En ese instante comprendí que aquel hombre me había mentido. Su intención había sido sacarme de la casa y llevarme hacia algún lugar donde nadie pudiera verme. Sentí que si salía de la luz ya no iba a regresar. Así que me di la vuelta y corrí hasta la casa de una vecina. Golpeé la puerta con ambas manos mientras lloraba y gritaba que me abrieran. La mujer tardó un poco en despertar. Cuando finalmente me abrió y apareció y me vio descalza, temblando, con la ropa de dormir, me preguntó muy preocupada qué había pasado. Yo apenas podía hablar, pero
Como pude, le dije que mis papás y mis hermanos habían muerto. La vecina creyó que alguien había entrado a robar, que había pasado algo espantoso y que yo era la única sobreviviente. Me hizo pasar y llamó a mi abuela y a mi tía, y yo escuché la llamada. Recuerdo los gritos, las preguntas, el llanto de ambas cuando pensaron que toda mi familia había sido asesinada. Mientras tanto, mi mamá seguía buscándome. Al darse cuenta de que yo ya no estaba dentro de la casa, primero pensó que había salido al baño. Después vio la puerta abierta. Se puso los zapatos y salió a la carretera. Mi abuela llegó casi al mismo tiempo. Cuando vio a mi mamá caminando hacia la casa de la vecina, corrió hacia ella y la abrazó llorando. La tocaba de los brazos y de la cara para comprobar que estaba viva. Le preguntó por mi papá, por mis hermanas. Mi mamá, completamente confundida, respondió que todos estaban bien, que nadie había entrado a robar. La única que había salido corriendo era yo. Entraron a la casa de la vecina. Cuando vi aparecer a mi madre, no corrí a abrazarla, porque me dio miedo verla. Minutos antes, la había visto desmembrada, cubierta de sangre, y mi mente no podía aceptar que estuviera viva frente a mí. Sentí náuseas, un cansancio enorme y ganas de alejarme. Me refugié en los brazos de mi abuela mientras mi mamá intentaba preguntarme qué había visto. Regresamos a la casa. Mi padre y mis hermanas seguían dormidos, y les conté todo: la voz, el disparo, el hombre de negro, los cuerpos que vi, las sombras, la ventana, la puerta, la forma en que aquella presencia se había quedado al borde de la luz. Para entonces eran aproximadamente las 4 de la mañana. Si calculamos cuánto tiempo transcurrió, todo debió comenzar cerca de las 3. Mi tía me hizo una limpia con ruda y un huevo. También me untaron 7 machos, alcohol y agua bendita. Yo permanecía callada, sentada junto a mi abuela. Aunque el hombre ya no estaba frente a mí, seguía escuchando voces que me decían que corriera, que me escapara de la casa, que no confiara en nadie, en lo que me estaban haciendo. Mi familia me decía que me veía muy mal. Estaba pálida, con ojeras, la mirada perdida y los labios sin color. Mi abuela insistió en que necesitaban llevarme con alguien que supiera atender ese tipo de cosas. Mi mamá tomó dinero de la caja de la tienda y salimos antes del amanecer. Me acuerdo muy bien que me acostaron en el asiento trasero de la camioneta. Durante el camino sentía sueño, náuseas y una pesadez que me impedía mover los brazos. Cerraba los ojos y las voces regresaban. A veces escuchaba al hombre riéndose cerca de mi oído, y en otras ocasiones me parecía que alguien viajaba sentado junto a mí, aunque al abrir los ojos veía el asiento vacío. Durante aquellos días me llevaron con varias personas que hacían limpias. Recuerdo especialmente la primera vez que alguien pasó un huevo por mi cuerpo, y después de romperlo en un vaso, miró su contenido por varios minutos. La persona que me atendía dijo que el huevo había salido demasiado sucio, que lo que yo tenía era más fuerte de lo que podía manejar, que no conocía a nadie que pudiera. Esa frase asustó mucho a mi mamá y a mi abuelita. Compraron más velas, huevos, hierbas y todo lo que les fueron pidiendo, hasta que nos recomendaron a una señora que vivía muy lejos, a las afueras de otro pueblo, que no atendía a todo el mundo, pero que con nosotros aceptó. Y fuimos. Desde que bajé de la camioneta sentí deseos de salir corriendo. La señora tenía varios perros muy grandes que comenzaron a ladrarme apenas me vieron. Jalaban las cadenas y mostraban los dientes mientras yo me escondía detrás de mi abuela. La mujer salió. Les habló con firmeza y casi todos se callaron al mismo tiempo. Después nos hizo pasar a un cuarto amplio donde había un altar cubierto de veladoras, de flores, de vasos con agua y una figura grande colocada al fondo. Al entrar sentí que las náuseas se volvían más intensas. Me temblaban las piernas y tenía la impresión de que iba a desplomarme. La señora escuchó lo que había sucedido. Pidió que quienes estaban ahí salieran.
Comenzó a rezar, invocando a Dios y a diferentes santos, mientras pedía que cualquier presencia que me acompañara se apartara de mí. Cuando pasó el primer huevo por mi cabeza, el cascarón se le rompió entre las manos. Ella no hizo ningún comentario. Nada más tomó otro y continuó rezando con mayor fuerza. Me pasó una vela por todo el cuerpo, ramas de ruda y otras plantas que mi familia había llevado. Me roció con alcohol, copal y líquidos que olían a flores, a naranja, a hierbas. Durante la limpia sentía que por momentos me alejaba del cuarto. Podía escuchar las oraciones desde muy lejos y después regresaba de golpe, con un frío que me llegaba hasta los huesos. Las ganas de vomitar no desaparecían y la pesadez se concentraba en mi pecho. Cuando terminó, el señor habló con mi familia. Les dijo que lo que me habían hecho era muy fuerte, oscuro, muy sucio. Aseguró que alguien me había entregado a la Santa Muerte, que me habían dado a comer tierra de panteón. Después comenzó a describir a la persona responsable. Habló de una mujer que vivía cerca de nosotros, de su casa y de ciertas características físicas. La descripción, como ya lo imaginarán, coincidía con la vecina que me había dado la mangonada. La señora agregó que aquella mujer no era la única. Mencionó a otra persona, una mujer güera de cabello chino, que también había hecho algo contra mí. No dijo su nombre. Mi familia lo descubrió tiempo después, aunque por respeto prefiero no revelarlo. Según ella, esa persona había realizado un trabajo todavía más fuerte. Después de aquella mañana comenzaron meses muy difíciles. La señora explicó que todo lo que me habían hecho había abierto algo dentro de mí. Decía que yo ya tenía una sensibilidad especial, aunque nunca se había manifestado, y que la brujería había provocado que esa puerta se abriera de golpe. Por eso empecé a ver sombras, personas que ya habían muerto, figuras que aparecían dentro de la casa durante la noche. También mencionó seres de bajo astral, que podían acercarse mucho a mí porque me veían vulnerable. Mi recuperación fue lenta. Adelgacé mucho. Estaba pálida y muchas veces vomitaba lo que comía. Por las noches mi familia se turnaba para cuidarme. Dormía siempre acompañada porque temían que volviera a salirme de la casa. A pesar de las limpias, el hombre vestido de negro siguió apareciendo durante varias semanas. Se colocaba en una esquina del cuarto, cerca de la puerta o junto a la ventana, y casi siempre nada más observaba. A veces se reía. Me decía que nadie podría salvarme, que ni las limpias ni la iglesia tenían poder suficiente porque yo ya le pertenecía. La mujer que me atendía me había recomendado rezar el Padre Nuestro y el Rosario cuando volviera a verlo. Yo únicamente conocía completo el Padre Nuestro, así que lo repetía con la voz temblorosa mientras aquella figura permanecía frente a mí. Mi mamá se sentaba a mi lado. Me escuchaba discutir con algo que ya no podía ver. Dice que yo señalaba un rincón, lloraba, le pedía que se fuera y continuaba rezando hasta quedarme sin voz. Y así pasaron varias semanas, entre limpias, oraciones y noches sin dormir. La mujer acudió finalmente a la casa de mi abuela para hacerme una última limpia. Yo ya había recuperado parte del apetito y podía caminar sin sentirme tan débil. Después de terminar, me regaló una cruz de madera y me pidió que la colocara debajo de mi almohada. Antes de irse tomó mis manos. Me miró fijamente. Me explicó que tenía una sensibilidad muy fuerte, que ésta había permanecido dormida y que todo lo sucedido la había despertado. Dijo que yo podía aprender a desarrollarla para ver y, si quería, comunicarme con espíritus, aunque también tenía la opción de cerrarlo en ese momento si yo elegía. Me advirtió que muchos muertos, muchos seres de bajo astral, ya se habían dado cuenta de que yo podía percibirlos, y la decisión debía tomarla yo. No sé ustedes, pero yo no lo dudé. Le pedí que lo cerrara.
Había perdido parte del miedo a los muertos porque algunas de las personas que veía no parecían querer dañarme. Lo que me aterrorizaba eran las otras presencias, las figuras que se arrastraban por los rincones, las sombras que se quedaban mirándome durante horas y aquel hombre que intentaba convencerme de salir de mi casa a entregar a mi familia. Después de esa última limpia sentí un alivio que no había experimentado durante semanas. La pesadez desapareció. Pude comer sin vomitar. Esa noche coloqué la cruz debajo de la almohada y me dormí pensando que todo se había terminado. Abrí los ojos alrededor de las 4 de la madrugada. En una esquina del cuarto estaba nuevamente el hombre vestido de negro. Su silueta se veía más alta que antes. El sombrero casi tocaba la parte superior de la pared y sus ojos brillaban debajo del ala. Sentí miedo, aunque también estaba cansada. Llevaba semanas sin dormir bien, rezando, llorando y esperando que apareciera. Comencé a decir el Padre Nuestro en voz alta. Después empecé a repetir palabras que había escuchado durante las limpias. Soy hija de Dios. La sangre de Cristo me protege. Tú no tienes derecho ni poder sobre mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te reprendo y te ordeno que regreses de donde viniste. Lo dije con toda la fuerza que pude. Sus ojos dejaron de brillar de la misma manera y comenzaron a verse anaranjados, como si tuvieran fuego por dentro. La figura permaneció inmóvil durante unos segundos. Tengo todo el tiempo del mundo. Aquí voy a estar esperando. Recuerdo con unidad que su cuerpo comenzó a perder forma. Fue como cuando estás dormido y abres los ojos y el sueño tarda un segundo en desvanecerse. Esa fue la última vez que vi al hombre vestido de negro hasta ahora. Todavía escucho y veo algunas cosas. Hay noches en que percibo sombras dentro de una habitación o escucho voces que parecen pronunciar mi nombre. Algunas experiencias me siguen dando miedo, aunque aprendí a no responder y a continuar con mi vida. También escucho relatos como los que comparten en este programa y me doy cuenta de que muchas personas han vivido situaciones parecidas, aunque cada una las interpreta de una manera distinta. No intento convencer a nadie de que crea en la brujería ni de que acepte la explicación que mi familia encontró. Solo comparto lo que viví, lo que vi aquella madrugada y lo que todavía recuerdo. Eso es algo que nunca he podido olvidar, que acepto ya que siempre estará conmigo.